Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Marco, quiero hablar sobre el impacto estimado que esta pandemia está teniendo sobre nuestro país. Marco, explícanos. Mira, fíjate que la semana pasada platicamos de estos estudios que hizo el Colegio Imperial de Londres sobre este modelo matemático que precisamente... Será bueno que todos los que defiendan el sistema los estudiaran. Así es la ciencia pura, la matemática pura. Lo primero que ellos llegaron a la conclusión es que si en el mundo no hiciéramos nada, si no tomáramos ninguna estrategia de distanciamiento social, el 90% o el 95% de la población mundial se infectaría. 7,000 millones de personas en el mundo y hubiera cerca de 40 millones de muertes, ¿no? No es tanto si te pones a pensar de 7,500 millones. Claro. Pero sí, hay muchos que así lo ven, Hay muchos que así lo ven. Desafortunadamente, quienes ven los números fríos pueden llegar a conclusiones válidas, pero poco humanas. Ahora, hay dos formas de atender la pandemia. Una es la mitigación, que es reducir, y otra es la supresión. O sea, ser más enérgicas para tratar de evitar la movilización y la distancia, y lograr la distancia social. Si hiciéramos la mitigación a nivel mundial, podríamos reducir el número de muertes en 20 millones. Si hiciéramos la estrategia de supresión, se podría reducir entre 30 y 38 millones las muertes. ¿Qué sucedería en el caso de México? Si en el caso de México no hiciéramos nada, la afectación o la infectación llegaría al 90% de la población, 3.3 millones necesitarían hospitalización, 782,000 estarían en cuidados intensivos y hubiera 590,000 muertes. Si hubiera una reducción del 36% de la actividad o del contacto social, 47% de la población se infectaría, 1,425,000 serían hospitalizados, 323,000 en estado crítico y habría muertes por 243,000. Yo hoy publiqué mi columna usando los datos que nos dan cotidianamente la Secretaría de Salud y dije que el 2.7% de un estimado, y este no es mi estimado, es el estimado de López-Gatell, de entre 1,5 millones a casi 4 millones de enfermos, 2.7 podría requerir un ventilador, que es entre 40,500 y 105,300 personas. No hay ni camas ni ventiladores. En el mejor de los casos, Eduardo, que es la supresión, lograr que se redujera el nacimiento del 75% de la población, habría 7% de gente infectada, 188,000 hospitalizados, 40,000 con necesidad de cuidados intensivos y 30,000 muertes, en el mejor de los escenarios. Si hubiéramos... ¿Otra vez puedes dar esos números otra vez? ¿Perdón? ¿Podrías dar esos números otra vez? ¿Cómo no? En el caso de que hubiéramos actuado con oportunidad, con profundidad y con energía en la supresión y hubiéramos logrado el 75% del distanciamiento social, 7% de la población total se vería infectada, 188,000 estarían hospitalizados, de los cuales 40,000 requerían cuidados intensivos y las muertes llegarían a 30,280. Marco, ahí estamos en mis cálculos más o menos. Marco, no estamos ni en uno ni en el otro de los extremos. Así es. Más o menos, ¿por dónde? ¿Qué cálculo tendríamos? Yo creo que estaríamos alrededor, si bien nos va, más pegados a la reducción del 36, tal vez el 50%, y estaríamos hablando que probablemente un 35% de la población se vería infectada. Estaríamos hablando de hospitalizados como alrededor de 1 millón, más o menos. En situación crítica, alrededor de 280,000. Y muertes, desafortunadamente, alrededor de 180,000, 160,000. Son un diablal de muertos, Demasiados. Ese es el modelo del King's College, ¿no? Exacto. ¿Es el modelo optimista? El optimista es a la mitad. A la mitad. Ahora,
La otra mala noticia es que una vez que salgamos, vamos a tener que continuar, aún salgamos de la pandemia, de la parte más crítica, vamos a tener que continuar con estas medidas hasta que tengamos tratamientos efectivos o vacunas, porque si no, vamos a tener reportes. Así que el daño a la economía por la supresión de la actividad va a continuar, por lo menos se calcula, entre 1 y 2 años. A ver, aquí hay algo bien importante y es el gran debate. ¿Qué es más importante, las vidas humanas o la economía? Porque aparentemente en Estados Unidos hay un debate que dice, bueno, vamos a tener que sacrificar algunas vidas humanas para reactivar la economía. Yo no estoy de acuerdo con esa punto de vista. Tampoco. Pero obviamente yo todavía puedo sobrevivir algunos meses con esa razón. Pero también me puedo pensar que gente no puede sobrevivir encerrada porque tiene que comer y tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo dilucidas este debate entre la economía tiene que estar abierta y tienes que sacrificar vidas? Está difícil. Oye, ¿No? yo quería dar Espérate, que conteste, Oye, Marco, y vamos contigo. Yo le agregaría un elemento todavía peor, mi querido Eduardo. Quienes más están sufriendo y van a sufrir son la gente marginada. Claro, mucho más. Ahí se va a centrar el mayor daño. No es suficiente la que se está ofreciendo. El problema va a ser de ingreso que se va a cortar de forma generalizada. Entonces tienes que equilibrar ambas medidas de salud con medidas económicas para no destruir empleos y no asfixiar y crear mortandad. Entonces tal vez la mejor medida es subsidios gubernamentales para que la gente reciba un sueldo sin trabajar. Oye, pero también la responsabilidad. Y cancelas todo lo demás, porque ahorita se trata de mantener a la gente viva. Tere, vale. Sí, mira, yo quiero comentar una encuesta que presentó Raúl Orbañanos en su programa aquí en Fórmula, que me llamó mucho la atención. Le preguntaron a grandes fanáticos del béisbol, deporte que tanto le gusta al presidente, ¿cuándo estarían dispuestos a volver a ir a un estadio para poder disfrutar de un juego? Y lo que dijeron es que cuando esté lista la vacuna. Entonces, pensar que todo va a seguir igual hasta que no haya un medicamento o una vacuna, creo que es absolutamente falso. Y después van a tener que inocular a 7 millones, a 7.500 millones de seres humanos. Y el último comentario. Contigo, Paul, espérame. Hoy el presidente dijo en la mañanera que ya que pasara esta etapa, que iba a haber una inyección, no dijo de cuánto ni cómo, para favorecer el consumo. Sí, ya lo vimos cuando arrancamos el programa Tere. Te encargaría que no se les olvide lo que hablamos previamente. Bueno, a ver, Paola. Primero es el tema de la responsabilidad de los ciudadanos de tomar las medidas necesarias y que no existan como las se vio hace responsabilidades poco. del Estado, porque tenemos un Estado y conformamos estados para que nos cuiden, pero porque delegamos la nuestro gente también cuidado. sale, la gente también le dices quédate en tu casa. Ay, no me voy a enfermar. Pero no si le dijiste durante semanas que salgan. Eso es, puedes echarle la culpa a lo que ya fue en una fase 1. Es lo mismo que dice Donald Trump. Yo lo que quiero decir. Que admires tanto a Donald Trump. Eduardo, déjame terminar. A ver, para concluir, Marco Paz, para concluir. A ver, código de bioética. Ahorita seguimos, Marco Paz. Yo diría que desafortunadamente estamos en una situación bastante grave, donde sí tenemos inclusive entrar ya a hacer un programa muy agresivo en la parte económica, porque viene ya en el horizonte una crisis social terrible. Sí. Grave. Muy bien. Oigan. Vamos a los mensajes, regresamos y te damos la palabra a ti, Luis Miguel, y a Paula. Regresamos. Aguanten. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.